¿En qué se nota? En su lenguaje corporal cuando termina de responder. Ella pone una cara así como que, ¿será que dije un disparate? O sea, ¿será que lo dije bien? Y se comenzó a aplaudir ella misma. Creo que es una de las preguntas más complicadas que se le ha hecho a una candidata a Miss Venezuela en toda la historia. Yo no sé qué les parezca a ustedes, pero yo sí creo que no es que ella sabía qué era lo que le iban a preguntar, pero sí esta pregunta ella ya la había practicado. El tono en que ella habló sobre todo era un tono muy de política. Eso, insisto, en esos años solía, yo creo que por la influencia de Irene Sáez, todas querían ser Irene Sáez, además Maite, yo estoy seguro que sin querer, pero le hizo una maldad, porque cuando ella termina de responder, Maite le repregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Hoy vamos a hacer una revisión de la ronda de preguntas, pero del Miss Venezuela 1999. Una edición que pues es favorita de muchos por el show, por la ganadora, por el nivel de candidatas. Bueno, suele suceder con los años 90 y 80, que fue definitivamente la década de oro del concurso de Miss Venezuela. Una edición ganada por Martina Thorogood y donde quedó Norquis Batista como primera finalista. Además, bastante polémica, bastante controversial por todo lo que representó la competencia entre estas dos candidatas a lo largo del concurso. También dio origen a mucha polémica por la situación que se suscitó después de que Martina no fue al Miss Universo sino al Miss Mundo, y después entonces tuvieron que hacer otra elección que ganó Claudia Moreno. En fin, definitivamente es una edición muy recordada y muy bien apreciada por los fans del Miss Venezuela. Entonces vamos a analizar qué pasó con esa ronda de preguntas de estas 10 finalistas del 1999. Comenzamos entonces por orden con la candidata del estado Vargas, Andreina Llamosas, quien finalmente ocupó el tercer lugar y su derecho a representarnos en el concurso de Miss International en Japón. Escuchemos la respuesta, la pregunta y la respuesta para luego analizarla. Le ha tocado a usted hacer un ejercicio de imaginación. En los próximos 3 minutos, el tiempo se va a detener y se proyectará una meteórica película sobre los grandes acontecimientos que han ocurrido en el siglo XX. Usted tiene la facultad de eliminar 2 momentos particularmente difíciles de esta centuria. ¿Cuáles serían y por qué? Buenas noches. Yo de verdad no quitaría ningún momento porque me parece que gracias a esos momentos que han pasado, uno aprende de los errores y que como así uno aprende de los errores, tiene que en su futuro ver lo positivo. ¿La aplaudimos? Bien, obviamente estamos hablando de 1999, estábamos a un paso del año 2000, en aquel momento recuerdo que todo es el nuevo milenio, este es el concurso, el último de este milenio, ya viene el nuevo milenio, no sé qué, era todo como enfocado por allí, ¿no? Como que si realmente el cambio de fechas iba a representar un antes y un después en el mundo, cosa que no fue así, pero bueno. Era un poco la temática recurrente en aquel entonces. Creo que esta era una pregunta sencilla porque es como que muy fácil relacionar ciertos hechos o acontecimientos con lo que la respuesta, con lo que la pregunta te estaba pidiendo, que es que elimines un hecho o un suceso o un acontecimiento de la historia. Lo primero que uno va a pensar es las guerras, la pobreza, el hambre, las cosas malas. No sé si ella no quiso arriesgarse a decir algo más específico y se fue por una respuesta un poco genérica, que hablara de... Es como la típica pregunta que te hacen de si pudieras borrar un hecho de tu pasado, ¿cuál borrarías? Entonces casi todo el mundo dice, no, yo no borraría nada porque si no hubiese vivido lo que viví, no hubiese sido la persona que soy. Eso es como súper trillado y
no sé hasta qué punto es sincero, porque oye, hay tantas cosas en la vida de uno que no son las mejores o que no fueron las mejores, que uno pudiera cambiar, querer cambiar si pudiera, que no sé hasta qué punto esa es una respuesta tan sincera. Y en el caso de la humanidad, pues hay muchas cosas que ojalá se hubiesen podido evitar o hubiese podido uno eliminar si hubiese tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que la respuesta no fue precisamente la mejor. Ella se veía muy nerviosa. Fue la primera que le correspondió. Fue la última que mencionaron en el cuadro y fue la primera que llamaron para responder la pregunta. Todo eso fue como dentro del mismo, casi que inmediato. Entonces, claro, no tuvo como tiempo de recuperar sus emociones y quizás por eso se veía un poco... Ella trató de afrontarlo con firmeza, pero ¿en qué se nota? En su lenguaje corporal cuando termina de responder. Ella pone una cara así como que ¿será que dije un disparate? O sea, ¿será que lo dije bien? Y se comenzó a aplaudir ella misma. Son cosas que quizás no todo el mundo las capta, pero que definitivamente determinan que no está muy segura que se diga. Luego, a nivel de vocabulario, no utilizó quizás el término más correcto. Ella habló de momentos. Ella dijo, no, yo no eliminaría ningún momento. Lo ideal hubiese sido hablar de hechos, acontecimientos, sucesos. Pero bueno, creo que del 1 al 20, que es como la escala de calificación que hay aquí en Venezuela, yo le hubiese colocado un 11, más o menos. Vamos a escuchar ahora a Miss Apure, María Luisa Flores. Suponga, señorita Apure, que en este momento pongo frente a usted agua y jabón. ¿Se atrevería a quitarse el maquillaje frente a todos nosotros y frente a millones de televidentes? Por supuesto que sí, buenas noches. Creo que el maquillaje es parte del show, pero estoy segura de que todos somos bellos al natural y que cada una de nosotros somos cada vez más lindas. Y la belleza está por dentro, no por fuera. Gracias, Miss Apure. María Luisa era una muchacha muy dulce, no sé, no la conozco a nivel de trato, pero era lo que ella proyectaba, ser una muchacha sumamente dulce. Ese era su gancho. Y creo que su tono de voz la ayudaba a proyectar también eso. Era muy, muy melódica su voz. Tenía unos gravísimos problemas de dicción que aquí no se notan. Ella en esta parte los controló bastante bien. Yo creo, no estoy totalmente seguro si ella después hizo carrera como actriz. Creo que sí. Y me imagino que ella habrá trabajado mucho eso porque ella hablaba extremadamente rápido y no pronunciaba las palabras completas. Entonces era difícil entenderle. Aquí pues logró superar esa dificultad. Creo que era una pregunta bastante sencilla porque era súper esperada dentro de un concurso de belleza. ¿Te atreverías a quitarte el maquillaje? El tema de la belleza interna, el tema de la belleza externa, que todo no es el físico. Es fácil, la verdad que es una pregunta fácil. Ella respondió bastante bien, de una manera muy humana, haciendo énfasis en esto de que la belleza va por dentro, etc. Un poquito trillado, pero es una respuesta que nunca va a caer mal. Y además lo dijo, como les digo, con mucha dulzura, que era como una característica que ella tenía muy, muy propia. Del 1 al 20 yo le hubiese colocado 15 puntos. Vamos a escuchar ahora a quien resultó la ganadora de esa edición del Miss Venezuela, Miss Miranda Martina Thorwood. Ok, prestemos atención. Ya está por terminar el siglo. Es hora de reflexiones, de pasar revista. Le preguntamos entonces, ¿cuáles piensa usted que han sido los aportes fundamentales que desde el punto de vista cultural ha dado Latinoamérica al mundo en estos 100 años? Vaya pregunta. Yo pienso que América Latina aporta al mundo, hoy y en el pasado, muchísimo. En todo lo que tiene que ver con cultura, nuestras pinturas, nuestros escultores, nuestra música y sobre todo nuestra Venezuela, que es parte de América Latina. Gracias, Miss Miranda. Creo que es una de las preguntas más complicadas que se le ha hecho a una candidata a Miss Venezuela en toda la historia. Es una pregunta nada sencilla, porque primero es una pregunta cerrada. Te está preguntando algo muy específico. La formulación de la pregunta era larga además
y era algo muy específico. O sea, cuando las preguntas son tan específicas, tan cerradas, la posibilidad de que tú te desvíes o que termines respondiendo algo que no es lo que te están preguntando aumenta. Entonces tus posibilidades de fracasar son más altas. A una pregunta genérica que tú la puedes llevar por aquí, por allá, puedes decir algo parecido a lo que te están preguntando sin responder exactamente y no pasa nada. Aquí no. Aquí ese margen es muy escaso. Entonces creo que a la pobre Martina le tocó la pregunta más difícil definitivamente de todas. Encima de eso, cuando Maite termina de formular la pregunta, le dice, vaya pregunta, o sea, estás aumentándole el nivel de tensión seguramente a esta candidata porque estás reconociendo que le tocó una pregunta dificilísima. Eso no sé si es lo más deseable en una situación como esa. Sin embargo, Martina, que era una chica que le costaba mucho la parte de expresión oral, que era un poco lenta en el desarrollo de sus ideas, que se quedaba como tenía un tono de voz formidable, tenía una cierta firmeza que la hacía muy atractiva al momento de hablar, pero era muy lenta y dudaba mucho. En esta oportunidad se controló eso de una manera bastante grande, respondió con bastante soltura, con bastante rapidez, con bastante firmeza. Creo que dio una respuesta aceptable. Ella habló de movimientos artísticos como la escultura, la música, pero claro, no se arriesgó a dar nombres porque seguramente temía equivocarse, y es lógico. A mí también me hubiese pasado. Entonces dijo, bueno, mejor me quedo en la parte genérica antes de meter la pata o cometer un error que sí efectivamente me pueda costar la corona o me haga parecer una mujer inculta, ignorante, desinformada. Y claro, creo que lo que no le ayudó también fue el final. El final no fue el más feliz. Cuando ella dijo, y nuestra Venezuela, que es parte de América Latina, ¿por qué no? Estás hablando de movimientos artísticos, estás hablando de cultura, no estás hablando de un país o de lo que puede aportar un país como tal. Entonces, no fue la mejor, pero salió del rollo, pues logró resolver. Creo que la respuesta no fue tan buena, pero la pregunta era muy difícil. Tenía un nivel de dificultad mucho más alto que la gran mayoría de las otras preguntas que hicieron en esta ronda. Yo creo que del 1 al 20 le hubiese puesto un 14. Escuchemos ahora a Miss Cojedes, Rocío Álvarez. La pregunta tal vez le parezca insólita, pero aquí le va. Es un poco rara. Suponga que en este momento tiene una silla frente a usted. ¿Podría contarnos para qué sirve un objeto tan cotidiano como este, ahora y en este lugar? Muy graciosa tu pregunta, buenas noches. Mira, realmente me encantaría que hubiese una silla ahí de verdad porque estoy súper cansada, tengo como 4 horas parada y no aguanto los zapatos. Pero también me gustaría decirles que me gustaría que alguno de ustedes se sentara en esa silla y observara a todas estas miles de personas que halagan a estas 26 hermosas mujeres. Gracias. Gracias, Miss Cojedes. Yo no sé qué les parezca a ustedes. A lo mejor me estoy equivocando y si es así, pido disculpas anticipadas a Miss Cojedes, pero yo sí creo que no es que ella sabía qué era lo que le iban a preguntar, pero sí esta pregunta ella ya la había practicado en alguna clase. En ese momento era muy frecuente que a las chicas les dieran no las preguntas, te voy a preguntar esto, sino que bueno, tenían una lista de varias preguntas que ellas ya habían practicado, que ellas ya habían trabajado en clases, cosa que me parece muy, muy lógica además y muy loable y muy entendible. Pero una pregunta tan poco común, para no decir un poco alada de los cabellos, que ella la haya podido responder en una situación de nervios con tanta facilidad, con tanta coherencia, estructurándola tan perfectamente, me hace dudar de que ella no hubiese escuchado esa pregunta antes. Yo creo que ella y todas las demás habían trabajado sobre la base de esas preguntas más o menos en días anteriores al concurso. Y a ella le tocó una pregunta que era bastante atípica, pero que era quizás muy fácil de recordar una respuesta que ya yo tuviese elaborada al respecto.
funcionó muy bien por eso, porque fue muy divertida, fue muy coherente, no dudó. Entonces, bueno, fue muy buena, estuvo muy bien estructurada, tenía humor la respuesta, fue muy sencilla o muy espontánea aparentemente la forma en que lo dijo. Entonces, si realmente ella tenía más o menos claro qué era lo que iba a responder con esa pregunta, lo disimuló muy bien y lo hizo parecer de una manera muy espontánea y muy natural. Del 1 al 20 le pongo 18. Vamos ahora con Norquis Batista, Miss Nueva Esparta. Vamos a escuchar la pregunta y su respuesta. Una pregunta muy de actualidad, veamos. Si el lunes próximo, ya coronada usted como Miss Venezuela, pudiera asistir a alguna reunión de la Asamblea Nacional y dirigirse a los miembros que tienen la altísima responsabilidad de redactar la nueva Carta Magna de la República, ¿cuál sería el mensaje fundamental de su discurso? Hola, Poliedro de Caracas. Hola, Venezuela, de donde quiera que estén, que me están viendo todos. Gracias por el apoyo que me han brindado. Pues el lunes, si me tocara la oportunidad de ir a la Asamblea Constituyente, yo le diría a aquellos asambleístas y les recordaría que tienen en sus manos la gran responsabilidad de llevar al país y levantarlo hacia adelante. Todo el pueblo venezolano tiene fe de que el país va a salir adelante. También le diría, que cesen los partidos y consoliden en la unión. Buenas noches, gracias. Como lo dijo Maite, era una pregunta muy de actualidad porque recordemos que en ese momento, pues, acababa Venezuela de estrenar gobierno, estaba todo este proceso constituyente de la reforma de la Constitución, ese era el gran tema a nivel político que se manejaba en el país. Entonces, bueno, una candidata de ese año tenía que estar preparada para responder algo relativo a esa situación. Hay una cosa que me llama la atención en el lenguaje corporal de Norquis mientras le están haciendo la pregunta, que ella tiene una postura que denota un poco de inseguridad, con los brazos extendidos hacia adelante y agarrándose las manos. Pero bueno, es perfectamente entendible, no es lo mejor porque, insisto, estás como exteriorizando que no estás segura, pero es lógico también porque son momentos de nervios, son momentos de inseguridad. Ella comenzó saludando al público, creo que fue un poco extensa en ese saludo inicial, no era necesario. Se te puede ir la respuesta, se te puede ir la idea mientras tú haces ese primer saludo. Yo creo que no es lo ideal, a menos que tú tengas mucha claridad y mucha tranquilidad y eso no te haga desviar del camino. El tono en que ella habló sobre todo era un tono muy de política. Eso, insisto, en esos años solía, yo creo que por la influencia de Irene Sáez, todas querían ser Irene Sáez. Irene Sáez había sido candidata presidencial meses antes, había sido un fenómeno desde ese punto de vista, entonces era la Miss que casi logra ser presidente de la República. Entonces todas tratan como un poco de imitarlas en ese tono como de líder político. Pero hoy día eso creo que no funcionaría, se ve muy ficticio. Norquis lo hizo, pero bueno, no lo hizo de una manera tan exagerada, entonces bueno, pasó. Además la pregunta era una pregunta política. Fíjense que ella agarró el micrófono, pero bueno, Maite no se lo dejó quitar. Por esto que también les he comentado en otras oportunidades que un presentador jamás puede entregarle el micrófono al entrevistado. Y ella trató de rematar, o remató, mejor dicho, con lo que fue una proclama del Libertador, pero bueno, fue un poquito imprecisa en la manera en que lo dijo, pero tampoco creo que eso era un problema mayor, porque realmente la proclama dice: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, entonces yo bajaré tranquilo el sepulcro, etcétera, etcétera. Ella no lo dijo exactamente así, pero bueno, nadie en ese momento creo yo que iba a reflexionar o a ser tan exigente de que eso no estuviese exacto. Es muy discutible esto del cese de los partidos y de la unión hoy día,
Pero eso es otro tema. No nos corresponde, ni a ella como Miss tampoco le correspondía. Yo creo que fue una buena respuesta en general. Yo le colocaría un 15. El turno es de Antonella Baricelli, Miss Carabobo. Vamos a escucharla. ¿Qué dificultades, qué sacrificios le ha supuesto el haber llegado hasta este momento culminante de la edición 99 del máximo certamen de la belleza nacional? Señorita. Muy buenas noches a los miembros del jurado y a todo el Poliedro de Caracas. Realmente me parece una pregunta muy interesante porque muchos podemos pensar que llegar aquí es una dificultad, pero para mí es todo lo contrario. Cuando uno desea algo, simplemente lo vive, lo disfruta y todo lo que pudiese ser dificultad se transforma en trabajo, en constancia, en perseverancia. Realmente al estar aquí y ver a millones de personas y ver mi sueño realidad, me hacen sentir que uno cuando se propone algo puede y que podemos llegar a donde nosotros queramos. Definitivamente que sí. Una pregunta bastante fácil. Creo que le tocó, si no la pregunta más fácil, una de las más fáciles. Porque no es una pregunta controversial, es una pregunta que pues está vinculada con tus propias experiencias dentro del concurso, que te lleva a hablar de situaciones que ya uno están muy internalizadas o deberían estar muy internalizadas en la conciencia de una Miss, pero ella lo dijo de una manera muy fluida, muy bien estructurada, con mucho carisma, con esa sonrisa que ella tenía que era muy agradable, sin baches. Entonces fue una respuesta muy bien lograda, muy bien acabada. Yo le hubiese colocado un 19 sobre 20. Y le quito un punto porque las entonaciones eran un poquito infantiles, de esas entonaciones. Y no sé qué, es para decirles que esto... O sea, hay una situación allí que puede sonar un poco como a un cuento infantil, que no es lo ideal en una Miss. Pero es una cosa no era tan exagerada, así que creo que no, en general la respuesta fue muy buena. Escuchemos ahora a Claudia Moreno, Miss Distrito Federal. A ver, queremos pedirle que haga un breve ejercicio de imaginación. Es de suponerse que dentro de 50 años usted ya estará convertida en abuela, probablemente en una de las abuelas más bellas. ¿Qué quisiera decirle usted a su nieto o nieta cuando le pregunte cuál o cuáles han sido los momentos más importantes que ha vivido usted hasta entonces? Bueno, yo pienso que en el año 2050 yo voy a vivir en un país maravilloso, próspero y armonioso. Así es como yo lo deseo y como yo lo sueño. A mí me encantaría poder decirle a mis nietos que todo lo que hemos logrado hasta este momento lo hemos hecho con mucho empeño y con mucho sacrificio. Que si hacemos las cosas con optimismo y con mucha fe en Dios, vamos a lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Y ese es un consejo que yo le daría a mis nietos y a cada uno de ustedes para que logren todas las metas que se propongan en su vida. Bueno, es una respuesta o una pregunta también relativamente sencilla. También de todas estas respuestas o mejor dicho, todas estas preguntas que dan pie a respuestas que puedan ser de un contenido humano, le sirven, no digamos en bandeja de plata, pero le sirven en una mejor bandeja, vamos a decirlo así, a una candidata para que destaque, para que el público la aplauda, para que el público se sienta inspirado, conmovido, se sienta identificado con lo que ella está diciendo, que una pregunta que sea, no sé, sobre otro tipo de temas. Entonces creo que hizo un buen trabajo, fue una respuesta bastante bien estructurada, con un buen manejo del lenguaje, se veía segura, también se veía carismática por su sonrisa, sí, yo creo que le hubiese colocado un 18 sobre 20. Miss Costa Oriental, María Laura Lugo, vamos a escuchar cuál fue su pregunta y cuál fue su respuesta. A ver, ok, atención. Vamos a suponer que usted ha sido la elegida para dar un discurso a la humanidad el primer día del nuevo milenio. Se le pide especialmente que le hable a la mujer sobre los roles determinantes que debe cumplir en los años por venir. ¿Qué le diría usted? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mire, el consejo que le daría a la mujer venezolana es que se prepare tanto psicológicamente como intelectualmente para afrontar todos los retos que vienen en nuestro próximo milenio. Muchas gracias. Gracias a ti, Miss Costa Oriental. Ok, la formulación de la pregunta no la ayudaba.
una de las cosas que siempre les he dicho sobre las preguntas de Miss Universo y de Miss Venezuela, a veces son demasiado largas su formulación y entonces en un momento de tensión, de nervios, se te puede ir cuál es el núcleo de la pregunta, porque están haciendo todo un antecedente hasta que llegan a la pregunta. Entonces, en este caso pasa eso. Se te puede ir lo que te están preguntando. Yo creo que ella no dijo nada. O sea, trató de salir del paso, estaba como más preocupada en no dudar. Fíjense que lo dijo todo seguidito, y concluyó, gracias a Dios, sin baches, pero la respuesta no decía nada. Que la mujer se prepare psicológicamente e intelectualmente para los retos del nuevo milenio. Pero ¿cuáles son los retos del nuevo milenio? Eso era lo que te estaban preguntando. Entonces, la verdad es que esa respuesta fue muy vaga, muy floja, muy imprecisa. A pesar de que la forma no fue mala, porque María Laura tenía ciertos problemas también de dicción que no se notaron en esta oportunidad, pero a nivel técnico estuvo bien, pero el contenido no era bueno. Yo le hubiese colocado un 8 sobre 20. Vamos ahora con Miss del Tamacuro, un gran batacazo dentro de ese cuadro de semifinalistas del año 99, Eva Priscila Soler. ¿Cómo reaccionaría si 3 segundos antes de salir usted a desfilar en este escenario le ocurriera un grave percance? Por ejemplo, la falda de su vestido se rompe por completo y usted queda totalmente desnuda. Hola, buenas noches. Pienso que si me pasara algún percance, como varias veces me ha ocurrido, pues agarraría la falda con mucha naturalidad, espontaneidad y sonreiría y me iría, ¿no? Y lo luciría, ¿qué voy a hacer? ¿Pero cuál falda, señorita? Usted no tiene falda. Usted quedó desnuda. Bueno, se quedó vestido, salgo corriendo. Salir corriendo es una buena opción. Lo primero que quiero destacar de Eva Priscila es que el color de voz no la ayudaba, porque es una voz súper nasal y súper aguda. Entonces, bueno, son de esos colores de voz que son estridentes, que quizás no son tan agradables al oído. Yo insisto siempre, una Miss no es ni una locutora, ni una narradora de noticias, ni una animadora, entonces no tiene por qué tener una voz bellísima, ni una dicción tan perfecta. Pero bueno, son cosas que yo, de repente como profesor, la hubiese ayudado a que trabajara, para que pudiera hablar en un tono más grave que hiciera que la voz no se escuchara tan estridente y tan nasal. Porque bueno, todo ayuda. Entonces eso es lo primero que digo sobre esta respuesta. Luego, ella comenzó bien, diciendo, bueno, si me ocurriera un accidente, como muchos que me han ocurrido en el pasado, no sé qué, y dijo, hubiese agarrado la falda, bueno, me imagino que ella lo que trataba de decir es, hubiese agarrado la falda y me la pongo de nuevo. Creo que su gran problema estuvo en la forma en que lo dijo, no tanto en lo que dijo, sino cómo lo dijo, porque se reía, se veía infantil, se veía insegura, se veía nerviosa. Fíjense cómo todos los elementos quizás aislados no pesan tanto, pero cuando tú los sumas, sí, era el tono de voz aniñado, agudo, nasal, la risita, el nerviosismo, el lenguaje corporal, entonces se veía que no estaba bien plantada, se veía muy insegura. Además, Maite, yo estoy seguro que sin querer, pero le hizo una maldad, porque cuando ella termina de responder, Maite le repregunta, le dice, pero usted, ¿de qué falda está hablando usted si usted no tiene falda? La puso en peor situación, ¿entiendes? Maite debió dejar que ella terminara su respuesta y ya, y no repreguntarle, porque entonces ella en esos pocos segundos se cuestionó, bueno, entonces si no tengo falda, entonces salgo corriendo, que era algo hasta divertido, pero si ella lo hubiese dicho con más aplomo, con más seguridad, hubiese quedado bien, pero la técnica no le ayudó para nada. Y finalizamos esta ronda de preguntas con Miss Monagas Mayerlin Moreno, otra chica que quizás muchos no esperábamos en el cuadro de finalistas y sin embargo sí logró clasificar. ¿Qué acontecimiento puede ocurrir detrás de este escenario que la haga tomar la decisión de abandonar en este mismo momento la competencia
y perder así la oportunidad de coronarse Miss Venezuela dentro de pocos minutos. Buenas noches. Bueno, mira, yo creo que si llegase a pasar algo detrás del escenario que me hiciera correr e irme del poliedro para no ser coronada Miss Venezuela, sería un incendio y les pediría a todos que corrieran conmigo porque de verdad no quisiera que les pasara nada a ustedes tampoco. Bueno, si Miss del Tamacuro tenía un tono de voz nasal, Monagas no se quedaba atrás, también. Un tono de voz muy nasal, muy agudo, estridente, que no es quizás el más agradable. Era una pregunta que también me atrevería a decir que, como el caso de Cojedes, ya ellas la habían practicado, ya estaban, como digamos, familiarizadas con este tipo de preguntas, porque fue como muy rápida su reacción. Era una pregunta y una respuesta que tenía un poco de humor, eso la ayudó. Creo que fue muy buena la respuesta en general, a pesar de que no me gusta su tono de voz, pero bueno, insisto, no es un casting para animadora, ni para narradora, ni nada que se le parezca. Entonces creo que ella cumplió bastante bien con su rol en ese momento. Yo le hubiese colocado un 16 sobre 20. Entonces, bueno, definitivamente creo que la mejor respuesta está entre Carabobo y Cojedes. Lo que pasa es que tengo la impresión, y que Dios me perdone si me estoy equivocando, que Cojedes no, todas ya se habían familiarizado con esas respuestas, con esas preguntas. Entonces eso pues hace que sea mucho más fácil tu reacción en el momento en que te la hagan, así sea en un momento de nervios como representa el estar en el escenario del Miss Venezuela. Bien, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Soy Andrés Carmona, esta ha sido una nueva emisión de Expediente Miss. Recuerden suscribirse al canal, hacer sus comentarios, compartir el video si les gusta, para que nuestra comunidad crezca cada día más. Los espero en una nueva emisión.